La segunda noche grabé lo mismo. Y la tercera. 47 minutos exactos, de 3:17 a 4:04. El mismo murmullo. La misma estructura. Pero con variaciones, como un músico que toca la misma pieza cada noche pero improvisa sobre ella, añadiendo ornamentos, cambiando el tempo, explorando los bordes de la melodía. A la cuarta mañana, conecté la grabadora al portátil y abrí el software de análisis fonético que uso en mi trabajo. Lo que vi en la pantalla me quitó el sueño durante 2 días. Un espectrograma convierte el sonido en imagen. El eje horizontal es el tiempo, el vertical es la frecuencia, y la intensidad se representa con colores, más oscuro, más energía. Una voz humana produce un patrón reconocible, formantes claros, armónicos regulares, frecuencias fundamentales entre 85 y 300 Hz para adultos. Es como una huella dactilar acústica. Cada lengua, cada persona, cada fonema tiene la suya. Lo que el espectrograma mostraba no era una voz humana. La frecuencia fundamental estaba por debajo de los 20 Hz, infrasonido, técnicamente inaudible para el oído humano, aunque mi grabadora lo captaba. Pero sobre esa base imposible, los armónicos se organizaban con una regularidad que no podía ser natural. No era el viento en una tubería. No era actividad sísmica. No era ninguna fuente acústica que yo pudiera identificar. Y los formantes, las concentraciones de energía que en una lengua humana corresponden a las vocales, estaban ahí. Claros. Definidos. Diferentes a cualquier cosa que hubiera visto en 15 años de carrera. Hice lo que haría cualquier lingüista ante un corpus desconocido, empecé a segmentar. Busqué repeticiones. Encontré unidades que se repetían con frecuencia, lo que en lingüística llamamos morfemas, las unidades mínimas de significado. Conté al menos 40 distintos en los primeros 10 minutos. Un idioma funcional necesita entre 30 y 50 fonemas. Esto tenía la complejidad de una lengua real. Y entonces vi algo que me hizo apartar las manos del teclado como si quemara. Las mismas 3 unidades que aparecían juntas, en el mismo orden, 7 veces a lo largo de los 47 minutos. 3 unidades. Un patrón tripartito. Algo que se repetía como un estribillo o como un nombre. Necesitaba una muestra de comparación. Necesitaba oír la lengua de las ancianas. La encontré por casualidad. O eso creí entonces. Miren Arostegui estaba comprando pan en la única panadería del pueblo, un local diminuto que olía a masa caliente y a anís. 75 años, pelo blanco recogido en un moño bajo, gafas de lectura colgando del cuello con una cadena de plata. Tenía cara de maestra, que es lo que había sido durante 40 años en la escuela de Urdax. Me miró con curiosidad pero sin la intensidad de Conchi. Una mirada abierta, casi amable. Tú eres la chica de la universidad, dijo en castellano con un acento navarro grueso como miel. Iñaki me ha hablado de ti. Le pregunté si podíamos hablar. Dijo que sí. Me invitó a su casa, que era pequeña y estaba llena de libros, estanterías en cada pared, pilas en el suelo, una enciclopedia abierta sobre la mesa de la cocina como si fuera lectura de desayuno. Una casa de profesora. Le expliqué mi trabajo. Le hablé de lenguas que morían cada año, 14 al año según la UNESCO, una cada 26 días. Le dije que cada lengua que se pierde es una forma de entender el mundo que desaparece para siempre. Miren asintió. No con la condescendencia de quien escucha un discurso, sino con la gravedad de quien sabe de lo que le hablan. Somos 3, dijo. Conchi, Anne y yo. Conchi es la que más sabe. Yo aprendí de mi suegra, la madre de Conchi. Anne aprendió de la suya. 3 familias. 3 líneas. Siempre 3. Pregunté si la lengua tenía nombre. Miren dudó.
Fue una duda larga, de esas que te dicen que la persona no está buscando la respuesta sino decidiendo si dártela. No tiene nombre que debas conocer, dijo. Si te lo digo, le darás forma. Y hay cosas que funcionan mejor sin forma. Le pregunté si podía oírla. Solo oírla. Sin grabadora. Sin notas. Solo mis oídos. Miren me miró. Tomó aire. Y dijo 3 palabras. No puedo transcribirlas. No con el alfabeto latino, no con el alfabeto fonético internacional, que puede representar cualquier sonido humano. Cualquier sonido humano. Pero las 3 palabras de Miren no lo eran del todo. La primera sonaba como el viento pasando entre 2 piedras que casi se tocan. La segunda tenía una vocal que cambiaba de calidad a mitad de emisión, como si 2 personas la pronunciaran simultáneamente. La tercera terminaba con una vibración que no venía de la garganta sino del pecho, de más abajo, como si resonara en los huesos. Egunon, tradujo Miren, sonriendo. Buenos días. Buenos días. 3 palabras. 3 sílabas que contenían fonemas que ninguna lengua humana utiliza. Volví a la casa rural casi corriendo. Abrí el espectrograma de la grabación nocturna. Comparé los formantes de las 3 palabras de Miren, que había memorizado con la precisión que da el entrenamiento, con el murmullo de debajo de la tierra. Eran idénticos. La misma estructura de armónicos. Las mismas frecuencias imposibles. La misma vibración que resonaba por debajo del rango humano. Las ancianas de Zugarramurdi hablaban la misma lengua que lo que fuera que murmuraba debajo de mi habitación. Ane Goicoechea vivía sola en un caserío a 1 kilómetro del pueblo, al final de un camino de tierra que en octubre era más barro que camino. El caserío era viejo, muros de piedra de 1 metro de grosor, vigas de roble ennegrecidas por siglos de humo, una puerta que había que empujar con el hombro porque la madera se había hinchado con la humedad hasta ocupar todo el marco. Ane me abrió con las manos sucias de tierra. Había estado en el huerto en octubre bajo la niebla, con las manos desnudas en el barro. 68 años, cuerpo fibroso de alguien que ha trabajado físicamente toda su vida, pelo canoso cortado sin criterio estético, ojos inquietos que nunca se posaban mucho tiempo en nada. No me invitó a pasar. Habló conmigo en el umbral, con la puerta medio cerrada a su espalda, como si la casa contuviera algo que no quería que yo viera, o como si ella fuera la frontera entre 2 mundos y estuviera decidiendo a cuál de los 2 pertenecía yo. Le dije quién era. Le dije lo que quería. Le pregunté si estaría dispuesta a hablar conmigo sobre la lengua. Ane me miraba de una manera que al principio confundí con hostilidad. Pero no era eso. Era algo más parecido al hambre. Como si llevara años esperando que alguien le hiciera exactamente esa pregunta y ahora que la tenía delante no supiera qué hacer con ella. No tengo hijas, dijo de repente sin que viniera a cuento. De la línea de Conchi salió Jones, su nieto, que tuvo a Maite. Miren tuvo a sus chicas, que se fueron a Pamplona y no quieren saber nada. Pero yo no tengo a nadie. Cuando me muera, lo que yo sé se muere conmigo. Fue la primera vez que alguien habló de la lengua como algo que se heredaba. No que se aprendía, que se heredaba. Como una casa. Como una enfermedad. Como un deber. ¿Quieres ayudarme a documentarla? Pregunté. Para que no se pierda. Ane abrió la boca. La cerró. Miró hacia el bosque que rodeaba el caserío, hayas enormes, oscuras, inmóviles en la niebla como centinelas que llevaran siglos sin moverse. Se frotó las manos llenas de tierra. Ven mañana, dijo. Pero no traigas máquinas. Todavía no. Y cerró la puerta. Lo conocí esa misma noche en el bar del pueblo.
El único bar, 6 mesas de formica, un televisor encendido sin sonido, una barra de zinc detrás de la cual un hombre que parecía fundido con el mobiliario servía cervezas y pinchos con la misma expresión desde, probablemente, 1987. Landero Laizola estaba sentado en la mesa del fondo con un cuaderno de campo y un whisky. 50 años, barba entrecana recortada con esmero, jersey de lana buena, botas de montaña gastadas. Parecía lo que era, un académico que llevaba tiempo fuera de la academia. Un hombre que había abandonado el despacho por el terreno y no tenía intención de volver. Se presentó antes de que yo pudiera decidir si quería hablar con él. ¿Eres la lingüista de la UPV? No era una pregunta. Landero Laizola, etnógrafo. Llevo 5 años aquí estudiando las tradiciones orales de la zona. Deberías haberme consultado antes de venir. No dijo eso último con agresividad. Lo dijo con la seguridad de alguien que considera su territorio marcado. Le pregunté qué sabía sobre la lengua de las ancianas. Sé que no es un dialecto, dijo. Sé que es más viejo que el euskera. Y sé que van a morirse sin transmitirlo porque son unas viejas cabezotas que prefieren llevárselo a la tumba antes que compartirlo con nadie. Había amargura en eso. 5 años intentando acceder a algo que 3 ancianas le negaban. Le pregunté si había conseguido alguna grabación. Negó con la cabeza. Ni una sílaba. Pero tú eres diferente. A mí me ven como un extranjero. Un vizcaíno que vino a sacar tajada. Pero tú me miró con una expresión que no supe leer. Iñaki me ha dicho que tu madre era de aquí. No le había dicho eso a Iñaki. O sí, no lo recordaba. La conversación había sido rápida, el primer día, entre café y presentaciones. Tal vez lo mencioné sin darle importancia. Tal vez Iñaki lo averiguó por su cuenta. Los pueblos pequeños saben cosas que nadie les ha contado. Lander me ofreció colaborar. Tenía 5 años de notas etnográficas, contactos en el pueblo, mapas de la zona, conocimiento del contexto histórico. Yo tenía el oído, el software y, aparentemente, la ventaja de la sangre local. Acepté. Me pareció razonable. 2 investigadores cubrían más terreno que uno. No pregunté por qué un etnógrafo llevaba 5 años en un pueblo de 200 habitantes sin haber publicado nada. Debería haberlo preguntado. Esa noche antes de dormir, hice algo que llevaba días posponiendo. Abrí el portátil y entré en la base de datos del Registro Civil de Navarra. Busqué a mi madre, Izaskun Goikoetxea Iriarte. Nacida en Zugarramurdi 1962. Emigrada a Madrid 1980. Casada con Miquel Echeverría Landa, 1986. Madre de Amaya Echeverría Goikoetxea, 1990. Fallecida en Madrid, 2024. Todo correcto. Todo conocido. Pero debajo del nombre de mi madre, en la columna de hermanos, había otro nombre. Maite Goikoetxea Iriarte. Nacida en Zugarramurdi 1960. Fallecida en Zugarramurdi 1975. Mi madre tenía una hermana. Una hermana mayor. Una hermana que murió a los 15 años en el mismo pueblo del que mi madre se marchó 3 años después, y al que nunca regresó. Mi madre nunca mencionó a una hermana. Nunca. En 34 años de mi vida, ni una vez. Ni en las cenas de Navidad en las que se ponía nostálgica, ni en las noches de tormenta en las que me contaba historias de su infancia en las montañas, ni en los últimos meses en el hospital cuando ya no tenía fuerzas para mantener secretos. O tal vez sí tenía fuerzas. Tal vez mantener ese secreto era lo que le daba fuerzas. Maite. 15 años. La misma edad que Conchi cuando aprendió la lengua. Cerré el portátil. Me tumbé en la cama. La grabadora estaba en la mesilla, el botón rojo encendido,
esperando las 3:17. Y mientras esperaba, pensé en algo que Conchi había dicho, no con palabras sino con la mirada. Me había mirado como se mira a alguien que debería haber venido hace mucho tiempo. Como se mira a alguien que regresa.